Hola a todos, en esta sesión hablaremos de las tecnologías de manufactura sustractiva. Haremos un breve recorrido sobre dos tecnologías de ellas, cuáles son sus características y propiedades. Tengan en cuenta que estas tecnologías de manufactura sustractiva están muy relacionadas con esto que se llama Industria 4.0 o la fábrica del siglo XXI. Acompáñenos en esta sesión para conocer qué podemos hacer y cuáles son las principales ventajas que nos aportan estas tecnologías de manufactura sustractiva y daremos una pequeña entrada o un pequeño inicio a lo que se refieren las tecnologías de manufactura aditiva o impresión 3D. Veamos esta presentación. En esta sesión vamos a hablar sobre la manufactura sustractiva, teniendo en cuenta todos los temas que ya hemos dado de introducción sobre la manufactura de la industria 4.0 o la fábrica del siglo XXI, que fue lo que hablamos en la presentación pasada. Vamos a tener en cuenta solo los elementos que distinguen a esta manufactura sustractiva, cuáles son sus características principales y las tecnologías más reconocidas en estas, de igual manera que las propiedades que las identifican y las acompañan. Iniciemos con esta sesión. Para hablar de manufactura rápida, siempre tenemos que entender este tipo de elementos o este tipo de características. Es un conjunto heterogéneo de tecnologías que son automatizadas. Siempre parten de una representación geométrica tridimensional de un objeto, o sea, partimos de un modelado o de un elemento tridimensional hecho a partir de un software 3D. Y lo que caracteriza a estas tecnologías de manufactura rápida es que realizan en menor tiempo y en menor costo más bajo con respecto a las tecnologías tradicionales, que es lo que consideramos como tecnologías tradicionales: inyección, rotomoldeo, de pronto torneado a mano, no bajo un control numérico, etc. En estas gráficas lo que encontramos son simplemente unos elementos que nos permiten identificar y comparar ciertas tecnologías. La línea roja nos permite identificar las manufacturas aditivas, en este caso, como son impresión 3D. La línea gris clara nos permite identificar las manufacturas subtractiva, como puede ser un CNC o un corte láser. Y la línea gris oscura nos permite identificar otro proceso, como es formado a través de un molde de inyección. ¿Listo? Sobre este eje tenemos el costo de las partes y sobre este el número de partes que se produce. Si ustedes se dan cuenta con esta gráfica, lo que observamos es simplemente dos variaciones muy importantes. Primero, con las tecnologías de manufactura aditiva, vemos que los costos casi siempre se mantienen independiente del número de partes que se producen. En el caso de las tecnologías sustractivas hay una inversión inicial o unos costos elevados para el número de piezas, pero este se empieza a reducir e incluso a mantener a cierto nivel cuando aumentamos ese número de partes. Con las tecnologías como puede ser inyección, tenemos que hacer una inversión inicial muy alta y esto se tendría que aplicar a un número de partes muy elevado. Por eso es que normalmente en temas de inyección o en temas de rotomoldeo tenemos que pensar en una producción de cierto número de piezas para cubrir los costos que están asociados a estas, como pueden ser los moldes. En la gráfica de abajo ya observamos otro tipo de procesos que están caracterizados en estas tecnologías. Por ejemplo, cuando teníamos que hacer un diseño, teníamos que pasar por cada uno de estos procesos para poder llegar al producto final. Entonces teníamos que tener un diseño 3D, después teníamos que seleccionar la herramienta, prepararla para soldadura, hacer las uniones, soldarla, hacer los agujeros. En algunos casos podría hacerse acabados superficiales como es sandblasting, o sacar de alguna manera los costos de esta pieza y ya instalarlo. Con tecnologías, por ejemplo, de impresión 3D en metal, partimos de un elemento que es un CAD, un diseño CAD, lo llevamos a una tecnología que es impresión 3D. Y por último, hacemos la instalación. Entonces, fíjense cómo muchas de estas etapas se ven eliminadas o se ven sustituidas por las tecnologías de manufactura rápida.
¿Y qué podemos hacer con esto? De igual manera como veíamos en la gráfica anterior, aquí tenemos dos procesos que podemos comparar. En un inicio tenemos una tecnología tradicional con la que se produce este pato de hule. Este pato de hule se produce con un molde de inyección y tenemos unos costos asociados. 10.000, que es lo que cuesta el molde, y más o menos $10.000, y más o menos 20 centavos por cada material, del material de cada pato. Esta línea representa cómo es el ciclo de esa producción de ese pato. Entonces, si yo voy a producir unas unidades muy cortas, pues voy a tener que asumir todos estos costos asociados a esas unidades. Si voy a producir una unidad, pues prácticamente me va a costar lo que me costó el molde y el material del pato. Pero si empiezo a producir más unidades, pues esto empieza a decaer y este costo empieza a decaer hasta pasar por debajo de los $10. Tenemos la otra tecnología, que en este caso es la de impresión 3D. Entonces aquí tenemos que el costo es aproximadamente 20 de acuerdo al tiempo y el material que se imprima en este caso, y pues obviamente también muy relacionado con la tecnología. Y este costo siempre va a ser constante, independiente haga una pieza, 100 piezas o 1000 piezas. ¿Qué es lo que tenemos entonces en este sentido? Tenemos una cantidad de elementos que nos permiten tanto ahorrar tiempo como también pensar en bajos volúmenes de producción. Esta área azul lo que nos permite identificar es esos volúmenes de producción y decir qué puedo hacer pensando en que puedo hacer pequeñas series o pensando en que puedo hacer elementos a medida o elementos personalizados. Esta área naranja nos permite también identificar unos costos que están asociados a esas ventajas. Son unos temas de tiempo, unos temas de presupuesto que los puedo aprovechar para desarrollar otro tipo de productos y que se pueden volver una ventaja competitiva muy diferenciadora a la empresa al utilizar los temas de tecnología o las tecnologías de manufactura rápida. Entonces, en este ejemplo muy sencillo, que es un caso de la vida real, cuando teníamos la impresora 3D, hicimos este ejercicio con una empresa. Él normalmente hace moldes de inyección y hace piezas en inyección para bicicletas para niños. Esta es una bicicleta que es una silla portamuñecos en la que los niños simplemente las colocan en la bicicleta y los lleva a diferentes puntos de los muñequitos. El proceso tradicional que él hacía era pagaba a un diseñador un diseño inicial, más o menos $1.000.000, para que le diseñara la pieza, y esto tomaba unos 2 días. Luego mandaba a hacer el molde con esta pieza. Ese molde más o menos para esta pieza costaba unos $10.000.000 y se demoraba unos 5 semanas en este caso en producción. Luego que ya tenía el molde listo, hacía unas pruebas de inyección y unas preseries. Estas pruebas de inyección y unas preseries les tomaba más o menos 1.000.000 y unos 2 días. Y a partir de esas pruebas lo que hacía era ajustar el modelo tridimensional. Entonces volvía a llamar en este caso al diseñador o al que hacía el modelo tridimensional, le pagaba un valor adicional y este se demoraba 2 días en realizar el ajuste. Con estos ajustes él devolvía el molde a la fábrica para que le hicieran los ajustes al molde, y este arreglo pues podía costar entre unos 4 o 5 millones y se demoraba unas 2 semanas. Luego de todo esto ya podía iniciar la producción de esta silla, teniendo un total de $17.000.000 y unas 8 semanas en producción. Para este proceso lo que hicimos fue intervenir en una de las etapas con la tecnología de impresión 3D FDM. Entonces igual tenemos el diseño tridimensional, pero lo que hicimos fue imprimir antes de cualquier cosa el modelo en este caso. Y lo que hicimos fue eliminar todo el resto de etapas para poder validar de alguna manera y ajustar todo el diseño. Entonces imprimimos esta, se demoró más o menos 8 horas de impresión, o sea, lo entregamos al otro día, costó entre 500 y 600.000 pesos este modelo, y lo que hicimos fue llevárselo. Al otro día él llamó al diseñador y lo que dijo fue, bueno, ajustemos estas curvas, eliminemos estos elementos. Le pagó obviamente lo mismo que le había pagado acá por el arreglo o el ajuste del modelo tridimensional. Se demoró también unos días, pero lo que ganó fue que ya se envió la producción del molde final y pasó a producción, ya no hizo unas preseries. Aquí tenemos unos costos asociados más o menos de 12.5 millones y unas 6 semanas.
¿Qué fue lo que me ahorré? Pues prácticamente casi 5 millones de pesos y 2 semanas de tiempo, que es lo que les decía, se puede utilizar como factores para poder innovar y para poder cambiar de alguna manera las estrategias que tengo en la empresa y aprovechar al máximo las bondades que puedo tener con estas tecnologías de producción. En una primera clasificación tenemos de estas tecnologías de manufactura rápida, tenemos que se traducen en tecnologías sustractivas que parten sencillamente de un bloque de material y empiezan a retirarlo. Normalmente están asociados a un tema de viruta que se genera de esta remoción de material. Y tenemos las tecnologías de manufactura aditiva que simplemente no parten de ningún bloque, sino parten de cero y capa a capa pueden hacer un incremento de material hasta construir la figura tridimensional. Estas son esencialmente las dos diferencias y es una clasificación, digamos, muy general a lo que se puede tener en estas tecnologías de manufactura rápida. En esta sesión vamos a hablar un poco de las tecnologías sustractivas. Vamos a ver procesos industriales que están relacionados a estas tecnologías, que están también y los hemos conocido mucho como CNC, CAD/CAM, incluso el corte láser es una tecnología de manufactura sustractiva. Aquí hemos escuchado todo lo que es torno, perforación, fresado, rectificado, pero acompañado siempre de un elemento que lo hace bajo control numérico, que es el CNC o el CAD/CAM. ¿Listo? Siempre se parte de eso. Estas mismas operaciones de torno, perforación, fresado y rectificado, ustedes ven que también las podemos hacer de carácter manual. La diferencia que sea tecnologías de manufactura rápida es que siempre están apoyados por un computador que hace un control numérico de estos elementos. Y sus aplicaciones se encuentran en diferentes estados. Tenemos desde modelos, como lo vemos en este, que es simplemente un modelo de un automóvil donde se está utilizando un CNC de 5 ejes para darle una forma inicial y para encontrar esas geometrías iniciales que yo ya había modelado. Para prototipos, obviamente también lo encontramos muy fuerte, para temas de fabricación de moldes y también para producción, como es el caso de las carcasas de los Mac en este caso. En los videos que colocamos complementarios podrán ver este video también para que vean un poco cómo se parte desde un bloque de aluminio hasta llegar a la carcasa, que es el producto como tal que se utiliza como componente en los computadores. Bien, bajo estas tecnologías de CAD/CAM hay que tener en cuenta que hay un diseño del proceso y este proceso no es sencillo, no es simplemente poner a imprimir un archivo o escoger una herramienta o un material para hacerlo, sino que hay que entender muchos elementos que están involucrados en él. Primero, la elección de unos ciclos. ¿Cuántos ciclos voy a fabricar? ¿Esto qué quiere decir? Que yo no voy a empezar a fabricar una pieza o un componente de una vez con la herramienta que me va a dar el acabado, porque si no tomaría mucho tiempo. Primero hago unos pasados con una herramienta muy gruesa o de un diámetro mayor, luego paso con otro tipo de diámetro, con otro tipo de herramienta y luego sí doy los acabados finales con otros tipos de herramientas. Entonces eso me implica cuántos ciclos debo pasar para producir cierta pieza. También los parámetros que hay en cada proceso. ¿A qué se refieren con estos parámetros? Las revoluciones que debe tener la herramienta, la velocidad de avance, la capacidad de corte y eliminación del material sin que se deforme, porque pues existen unos temas de resistencia y demás. Tengo que entender que hay una cantidad de parámetros y una cantidad de elementos que debo hacer y cuál es el paso a paso de esos elementos. Y debo saber escoger entre estas tres cosas: la herramienta, los equipos y la máquina. Entiéndanlo de esta manera. La herramienta va a ser en este caso, si yo voy a hacer un agujero en una pared, la herramienta en este caso va a ser la broca que voy a utilizar. El equipo se relaciona mucho con el taladro y la máquina se relaciona con quien opera ese elemento, que en este caso voy a funcionar yo como máquina. Entonces fíjense que estos tres elementos son muy diferentes y cada uno de ellos dan un resultado diferente a lo que puede ser la elección del diseño del proceso. Luego tenemos un tema de verificación. Entonces, antes de pasar a la producción de esta pieza, se tiene que hacer una verificación geométrica. ¿Cuáles son los movimientos que debo realizar? ¿Cuáles son las interferencias que puedo tener entre mi herramienta o entre mi equipo con respecto a los pasos que voy a hacer para llegar a un resultado? Y esto se evalúa en diferentes aspectos. Se puede evaluar de manera virtual
mirando cuáles son los recorridos que voy a generar con esta herramienta y también qué es lo que voy a hacer en ese paso a paso, pero también lo puedo hacer de manera física mirando qué intervenciones pueden suceder con nuestros equipos. Tenemos unos elementos cinemáticos, estructurales y térmicos. ¿A qué se refieren? Yo puedo hacer de alguna manera ciertos movimientos, pero hay otros que mi equipo no lo va a permitir o mi herramienta no lo va a permitir por ya sea la configuración, la geometría que estoy construyendo o también por las capacidades y los ejes que puedo tener acá. Hay unos limitantes estructurales. Yo tengo que sostener la pieza desde algún punto y tal vez eso se pueda ver de alguna manera perjudicando en que no puedo hacer un proceso o que sí puedo hacer otro tipo de procesos. Y hay unos elementos térmicos que también debo considerar. Como ya lo hablaba en una diapositiva anterior, si el material se calienta, si el material de alguna manera estoy haciendo un proceso muy rápido, pues simplemente lo que va a suceder es que voy a tener una deformación térmica y esto puede afectar las propiedades o de la pieza o del material que estoy utilizando. Después viene un tema de implementación este diseño del proceso. Entonces aquí tengo que escribir el programa de elaborar. ¿Qué es ese programa? Es una generación de códigos que me identifican cuáles son los procesos y cuáles son las etapas y cuál es uno de los ciclos. Esto nos permite identificar unos movimientos y unos tiempos dentro de esa implementación del proceso. Y por último, pues viene la verificación del programa. Es validar a través de unos software o a través de unas simulaciones cómo va a ser los movimientos de esta pieza y cuánto tiempo me puede tomar o cuáles son las herramientas necesarias para hacer cada uno de los ciclos que debo realizar. En los videos adjuntos a esta sesión encontrarán algunos de los elementos que se consideran en todo este diseño del proceso con unos videos que manejan máquinas de 3 ejes o de 5 ejes. Bien, en todos estos procesos que hemos hablado siempre es característico un tema de la viruta y siempre van a estar presentes unos elementos, lo que les decía, un bloque de material que está sin procesar y con el cual yo voy a desbastar o yo voy a quitar una cantidad de material para llegar a mi objeto. Tengo una máquina o instrumento que me sirve para generar ese tipo de elementos. Tengo una herramienta y tengo un equipo, que ya vimos un poco las diferencias de esto. Y todos los procesos industriales de eliminación de viruta están caracterizados por eso, en especial los de tecnologías de manufactura sustractiva, que tienen acompañamiento de un CAD/CAM. ¿Y cuál es el objetivo de esta eliminación de viruta? Pues simplemente partir de ese material en bruto para obtener esa geometría deseada. Y para obtener esa geometría, pues simplemente debo retirar todo ese material que no es necesario. En los últimos procesos, pues realmente lo que se hacen es componentes mecánicos de alguna manera. Y pues de hecho, pues cualquier arranque de viruta permite obtener una buena precisión que se divide en dos elementos. A un nivel macrogeométrico, donde tengo unas tolerancias, unos ajustes y unas dimensiones, y a un microgeométrico, donde vemos unos posibles acabados superficiales o unas rugosidades. Este caso es un caso bastante distinguido, es un fabricante de componentes de alta gama para motocicletas, una empresa italiana llamada Rizoma, que utiliza ese nivel macrogeométrico, esas tolerancias geométricas y esas dimensiones, y también esos recorridos que hace la herramienta para darle un acabado estético como el que ven en la imagen, donde se notan las ondas que ha dejado el trazo de esa herramienta. Pero también van a encontrar otro tipo de objetos que tienen acabado tipo espejo o muy brillante, y esto ya se refiere a un microgeométrico, donde hay una rugosidad nula o muy lisa o un acabado superficial muy brillante, y esto también se puede lograr con este arrancado, con esta eliminación de viruta. Hay que tener en cuenta que esta eliminación de viruta no es simplemente poner una herramienta y seguetear de alguna manera o poner una herramienta a arrastrar un material, sino que hay unos movimientos que se deben considerar entre la herramienta y la pieza de trabajo. Ya les comenté una de las posibles cosas que podía suceder, que era, por ejemplo, el calor que se puede generar en esta eliminación de viruta, y hay que tener en cuenta unas velocidades de avance y unas revoluciones de giro para no dañar las propiedades del material y también no retirar más material del que debo. La herramienta siempre va en contra de él y se encuentra frente de este material que voy a retirar.
La superficie del material prácticamente lo que hace es deformarse plásticamente y la separa de mi bloque o de mi pieza de trabajo y por eso se transforma en viruta. Y la viruta normalmente tiene unas características, ustedes pueden hablar con centros de mecanizado y demás y van a ver que dicen y hablan muy bien sobre la viruta y cómo se retira el material. Esto indica que tengo un buen proceso de avance, que lo estoy haciendo a una velocidad adecuada y que fluye bastante bien la herramienta sobre la zona de procesamiento. Entonces, retirar esta viruta también tiene mucha ciencia porque debo calcular muchos ángulos, muchas tolerancias que debo tener en cuenta. El filo también es uno de los temas importantes y cuánto material debo desprender a medida que hago ese avance en el retirar el material. Entonces, si ustedes miran todos los temas de eliminación de viruta o de acabados de material, van a darse cuenta que hay muchas consideraciones que se deben tener en cuenta en este caso. Pasamos a algo más cercano como lo que podemos tener en un laboratorio de modelos o prototipos o en un Fab Lab y son las tecnologías de fabricación digital. También se pueden elaborar piezas bidimensionales a partir de archivos digitales. También están denominadas como tecnologías o técnicas de fabricación sustractiva porque pues al final lo que hacen es retirar el material para separarlo de una unidad principal, sea una unidad laminar o sea una unidad en bloque. ¿Listo? Igual se parte de un archivo digital y también se parte de un control numérico que tienen este tipo de máquinas. Allí podemos encontrar dos procesos que son muy característicos y con los cuales se han relacionado fuertemente tal vez en el trabajo en el laboratorio. El primero es el corte láser, que es simplemente una separación térmica, donde el corte láser influye e incide sobre el material y lo que hace es calentándolo con una fuerza, una potencia que tiene el láser de tal manera que lo derrite o lo vaporiza. Él sigue una trayectoria que es lo que hace es separar el material del bloque o el proceso que tengo, del bloque que tengo, perdón. Y pues ahí tengo una gran variedad de materiales dependiendo también del tipo de láser que tenga. Los espesores y demás también van muy variados o dependen mucho del tipo de láser o de la potencia del láser que tenga en este caso. En las próximas diapositivas vamos a hablar de algunos de estas tipologías de corte láser. El primero que encontramos es el CO2 o el láser a gas, que normalmente es el que encontramos, por ejemplo, en el laboratorio de modelos y prototipos. Es una mezcla que se hace de dióxido de carbono y lo que se hace es estimularla eléctricamente. Tiene una alta y eficiente calidad, son los más utilizados, son los más económicos, son muy apropiados para temas laminares de madera, plásticos, papel, tejidos, pero en este caso no para metales. Solo en los metales lo que hacen es grabar en algunos casos cuando se retira de manera superficial el acabado que tengo sobre el metal, sea una pintura o sea algún tipo de cromado o algún acabado específico. Luego encontramos los láseres de fibra óptica. Aquí pues simplemente utilizan un set láser y los amplifican a través de fibras de vidrio o de fibras de carbono especialmente montadas. Los focos y la intensidad es 100 veces mayor con respecto a los de CO2, a los que vimos anteriormente, y estos sí son apropiados para grandes espesores de láminas de metal, para varios tipos de metales, entre ellos aceros inoxidables, aceros al carbono, eh, láminas de aluminio y también para plásticos de ingeniería como puede ser el teflón en este caso. Y por último encontramos los láser de cristal. Estos lo que utilizan, lo que tienen como características son que son bombardeados por diodos, tienen una alta potencia como los de fibra, pero tienen una vida útil un poco más reducida. En este caso se utilizan mucho para metales plásticos y en algunos casos para piezas cerámicas. ¿Qué ventajas tiene? Pues ya seguramente ustedes lo han experimentado con la cantidad de materiales que se pueden trabajar en el laboratorio, por lo menos solo con el CO2. Ahí puedo trabajar desde cuero, papetones, varios tipos de maderas, acrílicos, poliestirenos, diferentes acabados de estos poliestirenos que vienen en diferentes colores y espesores.
En algunos casos y dependiendo obviamente de lo que yo vaya a hacer, no es necesario un procesamiento posterior. Por el tipo de lente y por el tipo de láser que se utiliza, también tenemos una alta precisión. Aquí no hay desgaste de las herramientas, simplemente tenemos un desgaste del CO2 en este caso, que es lo que es el consumible de alguna manera de este equipo y se debe reemplazar cada cierto número de años o cada cierto número de horas de uso. Es fácil de instalar de alguna manera. Estos equipos se pueden utilizar en entornos de oficina. Generan menos contaminación que otros procesos de desbaste por la cantidad de partículas o por los tiempos incluso que toman al utilizar estos equipos. Y pues además de cortar, también se puede marcar sobre estos materiales y grabar con esta misma máquina, incluyendo otros materiales como puede ser vidrio o metal, como ya les había comentado. Otra de estas tecnologías sustractivas que pues aquí me gustaría resaltar que ya contamos con esta tecnología en el laboratorio de modelos y prototipos es el router CNC. Aquí lo que hacemos es una separación mecánica que utiliza herramientas. Ya lo hemos visto con los temas de CAD/CAM, pero en este caso esta es más centrada a lo que puede ser un tema de laboratorio, un tema de fabricación digital como lo habíamos hablado. Y lo que hace es guiar el material, guiar esta herramienta sobre el material desbastándolo y separándolo del bloque original. El router guía la herramienta en una trayectoria que yo he definido también en un archivo 3D o en un archivo vectorial. Es posible también aquí hablar de una cantidad de materiales. El tipo de material que se pueda cortar depende de la herramienta, o sea, de la fresa o la broca que yo vaya a utilizar. Y también, obviamente, de lo robusta que sea la máquina, porque pues de alguna manera el espesor del material hace que los procesos sean o más lentos o la herramienta o la selección de la herramienta y de los diámetros también hace que sean procesos más lentos y que la máquina no resista toda esta cantidad de movimientos por tiempos prolongados. Entonces por eso es que se habla de la robustez de la máquina. Aquí estas máquinas pues la mayoría tienen tres ejes, un eje Y que es vertical, un eje X que es horizontal y un eje Z que me da simplemente la profundidad con la que puedo trabajar. Las posibilidades de desplazamiento en el eje Z pues dependen en el eje X y Y dependen de ese tamaño de la cama o de esa área que trabaja y del eje Z pues de la altura que me permita trabajar esas herramientas. Graduando esa altura pues yo puedo hacer cortes, yo puedo hacer grabados, yo puedo hacer tallados, yo puedo hacer perfiles, canales y hay que tener en cuenta que aquí siempre vamos a tener unas tolerancias que vamos a perder en este caso. Y pues según el tipo de broca o el tipo de fresa que seleccione, pues puedo hacer diferentes tipos de operaciones como la que ya han escuchado, barrenos, ranuras, perforaciones, cortes pasantes, figuras de alto y bajo relieve. Pues de acuerdo también al material, yo tengo que escoger una broca o una fresa adecuada para trabajar adecuadamente en este proceso. ¿Cuáles son estas ventajas o cuáles son estas características? Pues también aquí tenemos adecuado muchos tipos de materiales y muchos campos de trabajo. Hay una alta maniobrabilidad en este caso y flexibilidad, depende de las brocas y de los tipos de brocas y los grandes diámetros que tenemos o profundidades o incluso tipologías, cabezas redondas, cónicas, etcétera. Los acabados finales son muy buenos, también depende mucho del uso y buen manejo de esas brocas. Los bloques se pueden trabajar, también se pueden trabajar temas laminares, pero pues en general permite mayor versatilidad con materiales de gran espesor en comparación con el corte láser. Y pues tenemos también una gran multitud de procesos además de cortar. Hay grabados, hay ¿qué? Hay altos y bajos relieves de diferentes elementos. Según la herramienta yo puedo generar unas características o unas texturas sobre las piezas y eso lo permite también este tipo de tecnología como es el router CNC. Con esta última diapositiva terminamos ya todo lo que es el tema de manufactura sustractiva. En nuestra próxima sesión vamos a ver todo lo que es las manufacturas aditivas, también llamadas como impresión 3D, que se caracterizan por tener este proceso. Les
pues coloco esta diapositiva para que ustedes un poco, sé que ya están familiarizados con todas estas tecnologías de impresión 3D, pero revisen un poco cuáles son estas características que debe tener ese proceso para ver si todas las tecnologías que ustedes conocen cumplen con esas características. Como pudimos ver en esta presentación, tenemos gran variedad de aplicaciones y grandes productos que hemos realizado con estas tecnologías de manufactura sustractiva, siempre partiendo desde un modelo tridimensional o desde un modelo de vectores como lo que utiliza la CNC o el corte láser. También entendimos algunas características que están muy relacionadas, como el tema de la eliminación o generación de la viruta, o algunas otras donde vimos simplemente cuáles son los parámetros que debemos tener en cuenta al realizar o al producir una pieza y cuáles son los diferentes ciclos que debe pasar, como en el caso de todos los procesos relacionados en CAD/CAM. Esperamos que estos temas les aporten y veamos en la próxima clase cómo las tecnologías de manufactura aditiva están en muchos de los productos que encontramos en nuestra cotidianidad y también cómo los ciclos que están relacionados a estas están mejorando de manera muy alta y de manera muy innovadora los procesos de producción en las empresas. También los invito a que nos acompañen a la próxima sesión.